¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, jueves 8 de agosto del 2024, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o unos de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen nada, que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a predicar y explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tema que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y le puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió a Pedro y le dijo, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy día debemos de agradecer bastante este evangelio y a este evangelista de Mateo, que nos haya presentado pues cómo es que los primeros discípulos de Jesús eran tal como son, ¿no? Y no como unos personajes idealizados por ahí, sino que verdaderamente nos hace ver que son gente de carne y hueso, como tú y como yo, hermanos. Amén. Con todas sus virtudes y defectos. Y esta circunstancia los aproxima a nosotros y nos ayuda a ver que el perfeccionamiento, hermanos, en la vida, en esa vida cristiana, es un camino que definitivamente todos debemos de hacer, y pues que nadie nace ya enseñado o ya listo o preparado. Es el día a día, hermanos. Por eso es que hoy en el Evangelio, fijémonos, más de tantos tiempos, más de 2000 años, hoy día nos podemos preguntar, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y podríamos formular esta pregunta de una manera incluso muy personal. Y te lo digo, ¿quién es Jesús para ti? Ponte a pensar. Es una pregunta que también nos dirige a cada uno de nosotros, y podemos dar quizás muchas respuestas. Unas ya sabidas, otras que están dentro del contexto del Evangelio, como que decir, respuestas que ya están establecidas en un libro. Pero, hermanos, cada uno de nosotros debemos de responder desde nuestras vivencias, desde nuestro trato personal con Jesús, con sus momentos de luz y de sombras, desde nuestro deseo, a pesar de nuestros fallos, de nuestros tropiezos, de seguirle y nombrarle el Señor en nuestra vida. Amén. Por supuesto que nos valen muchas veces las respuestas que otros cristianos han dado, y eso nos permite muchas veces ilustrarnos mejor, pero siempre con los matices únicos, hermanos, y personales, que podemos tener esa relación con Jesús y de decirle en ese momento, tú eres el Mesías de Dios, tú eres el Hijo del Dios vivo. ¿Quién es Jesús para ti? Tú eres la luz de mis días y de mis noches. Tú sabes, Señor, que yo soy tuyo. Tú eres, Señor, de mi vida, mi gran amigo. Y tantas cosas, hermanos. A cada uno de nosotros, eh, con nuestras propias palabras, nos toca responder a la pregunta que Jesús nos hace. ¿Y vosotros quién decís que soy? Amén. Hermanos, es que nuestro Señor Jesús es el gran maestro de toda la historia. Es el gran maestro de toda la humanidad. ¿Acaso sus discípulos no lo llamaban así, maestro, rabí? ¿Acaso no decían que es un profeta, que no habla como los otros profetas o maestros, sino que habla con autoridad? ¿Acaso no decía él que enseña con verdad y sin engaño? ¿Acaso no encontramos en él
que su gran mensaje, más allá de sus palabras, es la misma vida la que nos da, donde muestra su gran amor y predilección por todos los pobres? Hermanos, ¿cómo es misericordioso Él sin juzgar al pecador que sinceramente se arrepiente? ¿Cómo es que Jesús es desafiante frente a las arrogancias del poder, de ese poder político religioso de aquellos tiempos? ¿Cómo es que Jesús es maestro porque enseña un mensaje desconcertante que está fuera de todo contexto humano? Amén. Hermanos, tantas interrogantes que nos vienen a bien. Es que, hermanos, Él nos enseña muy al contrario de la ideología. Él nos enseña muy al contrario de la cultura de esta posmodernidad, de tantas filosofías lógicas que existen en este mundo actual. Él nos enseña no a vivir para nosotros mismos, hermanos, sino para vivir en entrega alegre, en esa entrega servicial para los otros. Nos enseña a morir a nosotros mismos de la abnegación de nuestros deseos de poder, de nuestros deseos desordenados de placer, de nuestros deseos egoístas de apropiación y codicia. Amén. Y sobre todo codicia, pero de todos esos bienes temporales. Hermanos, qué bonita reflexión. Qué bonita reflexión. De igual forma, hermanos, podemos entender que Jesús es el Salvador de la humanidad. Pero por ahí nos podemos preguntarnos, ¿y salvarnos de qué? ¿De qué nos puede salvar Jesús? Como muchos por ahí todavía que dudan. Y la respuesta es salvarnos de nosotros mismos, hermanos. Salvarnos de las cárceles que hemos construido en nuestro corazón, de esa cadena de pecado que tienes, de esa atadura que tienes, porque hemos encadenado nuestra vida, hermanos, en muchos desórdenes, a partir de lo que hemos llamado pecado. Hoy pregúntate, ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Una idea? ¿Una tradición? ¿Alguien que vivió hace muchos años pero murió? ¿Es un revolucionario? ¿O por el contrario, Jesús sigue vivo para ti? ¿Jesús desconcierta y confronta tu actitud frente a la vida? ¿Jesús es peligroso para los valores materiales, esos valores materiales y tantos materialistas y superficiales de nuestro tiempo? Hermanos, hoy aprendamos a vivir con humildad, pero esos pasos de Jesús, a ser verdaderos seguidores de Jesús. Por eso es que el evangelista nos dice que después de que Jesús les descubre ya abiertamente cómo es el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús comenzó a anunciar que tenía que sufrir mucho y morir. De acuerdo a la mayoría de los de todos los exégetas, Jesús buscaba con esto, hermanos, y quitar de la mente de sus discípulos esa idea triunfalista de que solamente todos los judíos o el judaísmo tenían esa relación con el Mesías. Pues, hermanos, el Mesías no sería un rey que gobierna desde un palacio como lo pensaron los judíos, sino un rey que reina desde una cruz. Y sus discípulos, si querían pertenecer al reino de este rey, deberían aceptarlo como tal. Y eso fue justamente lo que los judíos no aceptaron. Es que, hermanos, vemos aquí que aceptar a este rey como tal desde la cruz hace la reacción de Pedro, que se manifiesta no solo en el amor por el Maestro, sino en esa actitud errónea de los cristianos de buscar un paraíso sin cruz, un Mesías sin pasión. Por ello es que Jesús los invita siempre a reflexionar y a no pensar pues como los demás, sino a entrar en su corazón y a aceptar el misterio de la cruz. Es pues, hermanos, ahí importante que nosotros en medio de este mundo que nos invita al confort, no al placer, a tantas comodidades, a evitar toda costa de sufrimiento, aceptemos el seguimiento de Jesús. Es ahí donde tenemos que aceptar el seguimiento de Jesús forzosamente, que va a pasar por una cruz, hermanos. Así es que no te dejes engañar si alguien te dice que el cristiano tiene que ser feliz, porque hay momentos que tenemos que pasar porque Cristo lo pasó. Amén. Los falsos paraísos propuestos por el mundo terminan siempre en desilusión, hermanos. Siempre en desilusión. Siempre terminan en una decepción total. En cambio, el camino de la resurrección
Pasa siempre por el dolor, sí, por ese dolor, pero es un dolor redentor. Entonces, hermano, hermana, no tengas miedo de caminar detrás de Jesús. Su amor definitivamente te va a sostener cada paso que des en el día a día, en cada circunstancia. Amén. Hoy dile al Señor: Señor bendito y amado, reconozco que aún en mi corazón y en mi vida eh, eres tú el Hijo de Dios. Te reconozco como mi Salvador. Por eso te pido a vivir en una entrega alegre. Te pido humildemente que mi vida sea de servicio para los demás, desgastándome por los demás, morirme a mí mismo y dejando de lado, renunciando a todos esos deseos que tengo de poder desenfrenado, esos deseos de placer desenfrenados, esos deseos egoístas de que solamente yo soy la persona que tiene que ser reconocida, o esos deseos egoístas de aprobación y codicia de los bienes temporales. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.